¿Estamos en vivo? Bueno, genial. Bueno, muy buenas tardes a todos. Les quiero dar la bienvenida a una nueva sesión de aula abierta por SIT Latam Governance. Yo soy Pedro Breuer, soy abogado y soy miembro del equipo de gobernanza de SIT Latam. Vamos a esperar un par de segundos a que se termine de sumar la gente. ¿Qué haces, Inja? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Qué lindo tenerlos acá. Eh, Para los que nos acompañan por primera vez, esta es la segunda edición, ¿sí?, de una serie de 4 encuentros. El primero fue el miércoles pasado, que contó con Romy, con CryptoChica como host, y a Chris Garner, que dieron una excelente introducción a qué son las DAO. Nos contaron cómo funcionan, cuáles son sus consensos y cuáles son sus mecanismos de votación, además de que se quedaron hablando y contestando preguntas un montón de tiempo más. Así que si es la primera vez que se suman a este ciclo de charlas abiertas, por favor, también vean la primera, que está súper copada, súper buena y súper interesante para aprender todo lo que necesitan sobre DAOs. Hoy en día contamos con un invitado de lujo, ¿sí?, para dar esta charla que se titula Lecciones para la historia de las ideas políticas para el gobierno de las DAOs. El invitado es Federico Ast. ¿Qué hace, Fede? ¿Cómo andás? Lo voy a ¿Qué tal? ¿Cómo presentar. están? ¿Qué hace, Fede? ¿Cómo andás? Federico Ast es graduado en Economía y en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires, es doctor en Dirección de Empresas en IAE Business School de la Universidad Austral, cursó el Global Solutions Program de Singularity University y fue graduador de TEDx. Ha dictado clases en universidades como Stanford, Oxford, Columbia y en organizaciones internacionales como las Naciones Unidas. Es profesor de los programas La disrupción del blockchain, El abogado del futuro y Cómo invertir en cripto en la plataforma de educación online Coursera. Voy a aprovechar para meter un bocado ahí. Los cursos están bárbaros, véanlos, son gratuitos y varios de esos cursos son con los que inicié en cripto ya hace 5 o 6 años, así que aprovechen y vayan y véanlos si están empezando en esto, están buenísimos. Por último, es especialista en innovación cívica y la aplicación de tecnologías como blockchain e inteligencia artificial para la transformación de sistemas legales y gobiernos. Es fundador y presidente de Cleros, un proyecto que aplica el blockchain y el crowdsourcing en la resolución de disputas. Bienvenido, Fede. Mil gracias por ser parte del ciclo de aula abierta y te dejo la palabra para que nos brindes todos tus conocimientos, ya que, por lo visto, por todos los laureles los tenés. Así que, gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. A ver cómo hago para empezar a compartir ya. ¿Ustedes ven mis slides o no? No sé si. Ahí está, ahí los veo. Ahí va, Perfecto. impecable. Bueno, como les decía, un gusto estar acá y la verdad es que para mí es una charla muy especial esta, porque, bueno, digamos que conjuga muchas cosas que yo fui haciendo a lo largo de mi vida que me fueron llevando, digamos, por el camino de lo que es mi carrera y lo que estoy haciendo ahora. Eh, Hay una frase muy famosa que dice Steve Jobs en su famoso discurso de graduación de Stanford de hace unos años, en 2005, creo que fue ya, hace unos cuantos años ya, en el que decía que uno no puede conectar los puntos mirando hacia adelante, sino que únicamente cuando mira hacia atrás su carrera empieza a ver las cosas que fueron haciendo. Y como que en mi vida, con muchas cosas que yo fui trabajando y estudiando a lo largo de los años, como que fueron confluyendo en un poco lo que es esta charla y las cosas que estoy haciendo ahora, ¿no? Yo, bueno, soy argentino, como se habrán dado cuenta, y Argentina, como saben, es un país un país que había empezado muy bien el siglo XX, fin del siglo XIX, el siglo XX, un país que apuntaba para ser una potencia mundial, y un país que se quedó, ¿no?, en el camino. Esto era lo que era el centenario de 1910, miren lo que era, un lujo impresionante, y bueno, un país que lamentablemente después fue cayendo, se fue estancando y fue perdiendo lugares en el ranking mundial. Y también, eh, comparado con otros países que estaban en aquel momento en una situación parecida, como Estados Unidos y Australia, eran países que eran más o menos, Estados Unidos era más grande, pero Australia era parecido en población, en estructura económica, una agricultura importante. Bueno, otros países como que triunfaron y se desarrollaron, y Argentina es un país que se fue quedando, ¿no? Y que se estancó a lo largo de los años, ¿sí? Yo estudié economía en la UBA, acá está en mi facultad, y también estudié filosofía, acá está mi otra facultad. Y en estas carreras lo que fui haciendo es leyendo, bueno, un montón de libros de los clásicos de la economía y la filosofía, ¿no?
tuve una formación muy, muy clásica y me fui formando en todas estas ideas del pensamiento político y también lo que como que fue confluyendo mi carrera a una disciplina que se conoce como Institutional Economics, que es una especie de mezcla entre economía, filosofía, sociología, ciencias políticas, antropología, que lo que hace es estudiar de qué forma las sociedades se organizan y las sociedades pueden desarrollarse y crecer, digamos, y prosperar, ¿no? Entonces, es como Douglas North es uno de los grandes padres de esta disciplina y ese es un libro que les recomiendo mucho si les interesa indagar más, ¿no? Entonces, un poco mi carrera se fue encauzando para este lado y años después, no quiero contar toda la historia de mi vida, pero nada más era para tener una introducción. Lo que yo hago ahora es Kleros, que es un sistema de resolución de disputas basado en blockchain, es un protocolo de Web3. Y en el trabajo que tenemos en Kleros, estamos todo el tiempo viendo, bueno, DAOs y tratando de ofrecer servicios a las DAOs para que tengan mejores, bueno, interacciones y que tengan comunidades más prósperas. Y como saben, en los últimos años, muchas DAOs fueron enfrentando bastantes problemas. MakerDAO es un caso muy famoso en el cual terminó habiendo dramas muy importantes de gobernanza, con conflictos muy, muy graves. Otro caso famoso es el de Aragon, por ejemplo, y nosotros mismos también en Kleros lanzamos Proof of Humanity, que como saben, bueno, también tuvo su gran dosis de conflicto. Y un poco lo que pasa es que los desarrolladores de software, la gente que hace las DAOs, en general no tienen formación en ciencias políticas, ¿sí? Y entonces muchas de las cosas, muchos de los problemas de gobernanza que existen en las DAOs actualmente, bueno, no son para nada nuevos, son problemas que fueron discutidos a lo largo de siglos y siglos por filósofos en la historia de la humanidad, y hay muchos aprendizajes, ¿no? Y entonces, como dice Mark Twain, la historia nunca se repite, pero a veces rima, y lo que les voy a contar un poco ahora es una versión aumentada de la charla que yo di este año en la conferencia de Ethereum de París. En ese momento me dieron nada más 25 minutos, así que ahora la puede completar y puedo dar la charla, como dice Jean, Director's Cut, que puedo darla con las cosas que yo hubiese querido dar en esa conferencia. Y vamos a meternos en un poco el mundo de las DAOs, el mundo de la política, y ver qué podemos aprender de estas ideas que los filósofos nos fueron dando a lo largo de los siglos para ver cómo podemos aprender un poco más de cómo armar mejores DAOs. Y les aviso, no tengo ninguna respuesta concreta para darles, les puedo más que nada dar preguntas de cosas que podemos plantearnos y después para buscar las respuestas todos juntos, ¿sí? Entonces, primero, un poco, ¿cómo llegamos a la Web3? Una buena pregunta. Y podemos volver un poco más también en el pasado. En la Edad Media, en el régimen feudal, teníamos un montón de pequeños estados pequeñitos en Europa, donde estaban todos más o menos todo el tiempo en guerra entre sí, unos con otros. Y en el siglo XVII hay una guerra muy grande, que se conoce la Guerra de los 30 años, y cuando termina esta guerra, hay un tratado muy famoso que se conoce como el Tratado de Westfalia, o la Paz de Westfalia, y que es una ciudad de Alemania ahora. Y en esta tratado lo que se hace es como se empieza a consolidar los estados nacionales. Son todos estos pequeños reinitos que había por todos lados de Europa, se empiezan a como consolidar en estados un poco más grandes, que son los estados nacionales que conocemos ahora en muchos casos. Otros les llevaría más tiempo consolidarse, pero en algunos casos ya Europa empezaba a tomar un poco la forma que tiene ahora. Y un poco después de este tratado, en 1651, este señor Thomas Hobbes escribe uno de los libros más famosos de la historia de la filosofía política, que se llama Leviatán. Y acá lo que él hace es defender un poco el Estado centralizado, porque él hace una observación que es la siguiente. Cuando el Estado, por naturaleza del hombre, no es un Estado pacífico, es un Estado violento, es un Estado de guerra civil, donde no hay ley, donde todo el mundo se pelea con todo el mundo y es una guerra de todos contra todos, ¿sí? Entonces, él lo que dice es que la única forma como de que haya una situación de paz y de orden que pueda servir para que haya, bueno, un desarrollo de la sociedad, es que haya un rey, un monarca absoluto, que tenga todo el poder y que pueda castigar a cualquiera que
no cumpla con las normas. Y bueno, un poco ese es Luis XIV, tenía esa famosa frase, el Estado soy yo, y es como el símbolo de lo que fue el Estado absolutista, que tiene su auge en el siglo XVII y XVIII. Y un poco lo que es Internet en el comienzo es parecido a esto, ¿no? Lo que era al comienzo Internet eran un montón de pequeños sitios web y después blogs, ¿no? Todos fragmentados, como que sin orden, que eran cada uno diferentes servidores diferentes. No había un orden establecido. Era una especie de feudalismo digital. Y con el tiempo, lo que empieza a pasar es algo parecido a lo que pasó en el mundo de los estados nacionales, ¿no? Se empiezan a consolidar estos mini sitios web en plataformas más grandes, ¿sí? Que son como estados nacionales grandes y cada uno con sus reglas, sus normas y su centralización de poder. Y un poco son como monarquías, ¿no? Porque tienen cada uno de estos estados sus reglas, tipo tiene un rey o un management, lo llamaríamos, pero que es como una especie de rey que hace las reglas y que las ejecuta también, ¿sí? Que se dedica a, que haya un orden a través de un poder centralizado. Y yo le digo, si ustedes van al Museo del Prado y se van a dar cuenta que esta imagen de Felipe IV, hay un montón de pinturas de Velázquez que son iguales a Zuckerberg, y esto no es un invento, no es Dalí, son pinturas de verdad que están en el Museo del Prado en España, así que bueno, pueden ir a verlas. Y si ustedes quieren ver a Zuckerberg de acá a 20 años, pueden seguir las imágenes de pinturas de Velázquez y lo van a ver más viejo. Así que, bueno, ahí tienen. Entonces, un poco este es el panorama que teníamos en aquel momento. Y el mundo centralizado no es todo negativo, ¿no? Tiene cosas buenas y se expresan un poco en estos dos libros de dos autores muy famosos de Institutional Economics que se llaman Daron Acemoglu y James Robinson, que tienen estos dos excelentes libros que les recomiendo mucho. Lo que ellos explican es que el desarrollo de las sociedades tiene como dos etapas, ¿no? Las sociedades, digamos, monárquicas o centralizadas, tienen una fase primero inicial que llaman crecimiento despótico, cuando primero hay una serie de tribus distribuidas y dispersas que en un completo desorden. Entonces, cuando esas tribus se consolidan bajo un estado centralizado, primero hay una etapa que es muy buena, porque empiezan a haber reglas, empieza a haber empieza a haber leyes, y este orden permite que haya crecimiento económico y que esas tribus que eran muy pobres empiecen a desarrollarse y que haya una situación de mayor prosperidad que la que había antes. Pero lo que pasa en un punto es que llega una fase después del tiempo que si el poder sigue centralizado, el rey empieza a darse cuenta de que puede aumentar los impuestos a sus súbditos y extraerle recursos, y en estas situaciones, si el poder sigue centralizado, ocurre esta fase extractiva, que es la que termina en situaciones como la de los países, bueno, que son centralizados con gobiernos fuertes, monárquicos, o a veces por ahí como con presidentes, pero muy fuertes y que no son realmente democracias, ¿sí? Entonces, esta fase se cumple en un montón de situaciones de países, y hay un artículo llamado Why Centralization Matters de Chris Dixon, muy famoso, en el que pregunta por qué importa la centralización, ¿no? ¿Por qué tenemos que preocuparnos por esto? Y curiosamente, él explica que las plataformas de la Web 2 siguen una trayectoria que es muy parecida a la de los estados centralizados, ¿no? Piensen, no sé, tipo en Facebook. Empieza primero tratando de construir su poder, trayendo usuarios a la plataforma, ¿sí? A través de dando subsidios o regalando cosas o dando servicios gratis. Y en un punto, cuando ya tiene tanto poder y se tiene todos los ciudadanos o los súbditos o los usuarios, si quieren llamarlos, dentro de su plataforma, empieza a cobrar mayores impuestos o mayores fees, ¿sí? Entonces, primero estábamos todos felices usando Instagram, Facebook. Después, cuando estábamos todos allá adentro, ¿qué empezó a pasar? Empezó a haber, digamos, gente, o sea, la plataforma empezó a hacer que para que alguien te vea tus posts, tenías que empezar a pagar, porque si no, no tenías visibilidad. Entonces, eso es una forma en la cual, una vez que consolidaron su poder, empezaron a extraer recursos de los usuarios o los súbditos, ¿sí? Y también lo que tienen estas plataformas es que tienen la posibilidad de ser arbitrarias en muchas cosas. Un caso muy famoso es, ¿se acuerdan de TweetDeck? Esa
frontend que usábamos para hacer tweets. Bueno, un día Twitter decidió que querían únicamente que su frontend fuese el único el monopolio de usar Twitter, y cerraron la API, y nadie que había construido, o sea, toda la gente que había construido algo sobre el Twitter, la plataforma, todo eso desapareció de un día para otro. Que es un poco lo que hace un gobierno, si quieren, dictatorial, ¿no? Que tiene la posibilidad de decidir las cosas de manera unilateral y sin tener que explicar nada a nadie, y no hay lo que se conoce como Estado de Derecho o seguridad jurídica, ¿no? Entonces, eso es un poco la situación muy parecida que hay entre lo que son los estados centralizados, offline o tradicionales, y lo que son los estados virtuales que se están creando ahora. Sí, tienen muchas formas de comportamiento que son muy parecidas, y por eso justamente importa la descentralización, ¿sí? Y esto nos lleva a pensar un poco en lo que es la democracia. Entonces, ¿qué tiene la democracia de bueno? Bueno, una de las cosas que tiene de bueno la democracia es que permitir que la gente participe en la toma de decisiones es una fuente de legitimidad, porque se le permite a la gente, bueno, cuando uno le permiten que opine y que participe, obviamente lo motiva mucho más que si le dicen que obedezca y se calle la boca. Entonces, es una de las primeras cosas que tiene de bueno la democracia, es esta capacidad de motivar a la gente y dar legitimidad. Otra de las cosas que tiene de interesante es que al haber más diversidad de opiniones, se pueden tomar mejores decisiones. Y esto es una cosa que lo sabía ya Aristóteles en el siglo IV antes de Cristo, y él lo pone de manera mucho más poética. Él lo que dice que los banquetes que están hechos con un conjunto de gente y con un conjunto de ingredientes son mucho mejores que los banquetes en los cuales hay una única comida. Entonces, esta es la idea que tiene él de a mayor diversidad, tenemos una posibilidad de que sean mejores las decisiones. Y el tercer argumento es que cuando tenemos un gobierno descentralizado, tenemos la posibilidad justamente de evitar esta dinámica extractiva que nos enfrentamos en las situaciones centralizadas, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando los ciudadanos tienen derecho a tomar decisiones, no quieren extraerse recursos de sí mismos, sino que quieren crear un entorno en el que todos puedan prosperar en el largo plazo, ¿tá? Entonces, tenemos la democracia como un régimen o un sistema que tiene estas ventajas, pero también lo que nos pasa a veces es que tendemos a fetichizar a la democracia, y en muchos casos, cuando pensamos en armar una DAO, lo que nos pasa es que la actitud con la cual empezamos es tipo, bros, bueno, vamos a tomar el poder en nuestras manos y empecemos a votar sobre todo lo que vamos a hacer en la DAO, ¿sí? O sea, esta es un poco la idea con la cual muchos empezamos. Y cuando digo muchos, o sea, yo me hago cargo porque también cuando nosotros arrancamos con Proof of Humanity, también, o sea, lo promocionamos como la primera DAO democrática en la cual era una persona, un voto. Y entonces también estaba este espíritu de vamos para adelante con la democracia, ¿sí? Y obviamente, como sabrán muchos de acá, los sobrevivientes de las Civil Wars, esto no funcionó, y no funcionó por motivos predecibles aparte, ¿sí? En el siglo XVIII, cuando hace Estados Unidos su revolución en 1776, después empieza un proceso de construcción del governance de lo que era la primera gran democracia del mundo, la primera democracia a gran escala. Y los padres fundadores se juntan en una serie de reuniones de constitucionalismo y para pensar cómo iba a funcionar las instituciones republicanas en aquel país. Y ellos habían tenido una formación muy clásica. Los padres fundadores leyeron a los griegos, leyeron a los escritores romanos, tenían mucha formación histórica sobre el pasado de la política. Y este señor, al cual vamos a referirnos más de una vez en esta charla, porque fue uno de los grandes, cerebros de lo que es la Constitución de Estados Unidos, se llama James Madison, hace una observación, que es que las democracias, estas como las entendemos directas, en general, fueron muy breves en sus vidas y terminaron de manera muy, pero muy violenta, como muchos casos de DAOs que hemos visto recientemente, ¿sí? Entonces, la democracia en general tiene dos grandes conjuntos de problemas.
el problema del conocimiento y el problema de las facciones. ¿Sí? El problema del conocimiento es algo que se sabe de hace muchos años. Platón, en su libro La República, él hablaba del Estado como, usaba una metáfora de un barco, ¿no? El ship of state. Y él lo que decía que si se le permitiese a los marineros votar por quién va a ser el capitán del barco, van a tomar una decisión que no va a ser la decisión en la cual elijan a la persona que más sabe, sino que seguramente van a terminar votando al más popular o al que tenga mejor, bueno, al que hable mejor o similar. Entonces, Platón tenía mucho miedo, él lo que veía en la Atenas en la cual vivía él, era que muchas de las ideas de los ciudadanos y muchas de las decisiones de los ciudadanos estaban muy influidas por el teatro, por lo que la gente veía en el teatro que era como la herramienta o el medio de comunicación más popular de la época. Entonces él llamaba que eso que la gente veía como una democracia, para él era en realidad una teatrocracia, donde los actores más populares de la farándula del momento, digamos, eran los que definían cómo eran las decisiones políticas y en definitiva los resultados de la polis, ¿no? Entonces, un poco la idea es que esta teatrocracia, ¿no? Hoy si quieren traducirlo al mundo que tenemos en el mundo de la internet de hoy, bueno, es un poco la tuitocracia, y si ustedes se fijan un poco en las DAOs que hoy existen, muchas de las personas que tienen las delegaciones para votar, más que expertos que tienen el conocimiento necesario para tomar decisiones en la DAO, en general son Twitter celebrities que tienen seguidores importantes, lo cual está muy bien, pero que eso no significa necesariamente que vayan a tener el conocimiento para tomar decisiones muy complejas que muchas veces involucran smart contracts, cosas complejas de código que puede hackearse, ¿sí? Hay como esto que Platón ya tenía miedo, se está viendo también que ocurre en el mundo de las DAO, ¿está? Entonces, es un problema que aqueja la democracia desde hace siglos y, por ejemplo, una persona como John Stuart Mill, el siglo XIX, es uno de los padres del liberalismo clásico y un gran defensor del sufragio universal. John Stuart Mill pensaba que tenía que haber votación, que todo el mundo tenía que votar, ¿sí? Incluso las mujeres, en una época en la cual esto no era para nada frecuente, siglo XIX, acuérdense, pero él lo que decía era que no todos los votos deberían valer lo mismo. Él defendía el voto calificado, pero el voto calificado no por la riqueza ni por otro, voto calificado por el conocimiento. Él decía que los ciudadanos con más educación deben tener más votos, ¿está? Entonces, esta idea de que el poder tiene que estar en manos de los que tienen más conocimiento es lo que a veces conocemos como epistocracia, ¿sí? El sistema en el que el gobierno está en manos de los ciudadanos con conocimiento, viene del conocimiento, gracia al gobierno. Entonces, esto es una de las ideas que quiero dejarles. Un libro muy bueno para aprender más sobre esto es Against Democracy, de Jason Brennan, y acá él explica de qué forma, bueno, hay los ciudadanos en las democracias occidentales, o sea, gente que en general no está preparada para votar porque no tienen conocimiento, no tienen tiempo, y él propone, bueno, unas ideas diferentes para tratar de subsanar estos inconvenientes. Y una pregunta que podemos plantearnos a la hora de hacer nuestras DAOs es cómo podemos hacer que las decisiones estén un poco más en manos de aquellos que tienen el conocimiento para tomarlas, ¿sí? Bien, ese fue el primer problema de la democracia. El segundo gran problema, que también es un problema conocido desde hace mucho tiempo, es el tema de las facciones. Y una facción es un conjunto de ciudadanos que actúan por cierto interés o pasión común que es contrario a los intereses de la comunidad, ¿sí? Es un conjunto que busca sus intereses propios sin importar cuál sea el bien común. Y cuando una facción llega a tener demasiado poder dentro de una comunidad o una DAO, puede imponer las reglas que quiera y cuando impone esas reglas que quiere puede terminar aplastando los derechos de las minorías. Entonces, una de las grandes preguntas que se hizo la filosofía política en la historia es cómo evitar los peligros de las facciones, ¿sí? Una de las soluciones que se encontraron era pasar de la democracia directa a una democracia representativa. ¿Y por qué? Porque en el siglo XVIII, cuando se crea Estados Unidos la democracia, la idea que tenían los padres fundadores era que la representación
podía ser un filtro de las pasiones populares, ¿no? Y las luchas facciosas. Los representantes era como que eran elegidos por gente que eran parte de facciones, pero cuando eran elegidos y cuando iban al Congreso o al gobierno, lo que ellos tenían en su corazón era el bien común y no los intereses de sus representados. ¿Tá? Entonces, además, los representantes tenían un poco más de conocimiento, entonces tenían como una posibilidad de tomar decisiones mucho más sabias que lo que las masas podían hacer de manera directa. Si quieren aprender más sobre representación, el libro clásico es Bernard Manin, Principios del Gobierno Representativo, que es un libro que está buenísimo, muy recomendable. Ahí tienen, yo después les comparto el deck, así no tienen que anotar todo. Pero bueno, claro, esto tampoco resuelve todo, porque ¿qué pasa si los ciudadanos eligen representantes equivocados? Que puede pasar, y sobre todo, el gran riesgo es que terminen cayendo en manos de demagogos. Y la pregunta entonces sería, ¿cómo reconocemos a un demagogo? Entonces, el gran elemento que nos permite reconocer a un líder demagogo, en general, es que se presentan a sí mismos como hombres o mujeres que son del pueblo puro, que luchan contra una élite corrupta. Esta es como que en la historia de los sistemas políticos, casi siempre los demagogos se presentan de esta misma forma. Puede ser de izquierda o de derecha, lo que sea, pero siempre tienen esta como dicotomía entre el pueblo y la élite. ¿Sí? La élite mala y el pueblo bueno, explotado por la élite mala. Y otra de las características es que en general buscan usar su popularidad para crear una democracia plebiscitaria, donde casi todo lo que se pueda decidir por mayoría se decide por mayoría. ¿Tá? Esta es la segunda gran característica de la demagogia. ¿Y cómo defenderse de los demagogos? Y la primera forma es, por supuesto, entablar conversaciones con ellos y responder a sus acusaciones con hechos y argumentos. Eso es, por supuesto, la primera forma. Pero después hay maneras un poco más sofisticadas desde el punto de vista del diseño institucional. Y los griegos, que tenían clarísimo el riesgo de los demagogos, habían desarrollado un mecanismo que llamaban ostracismo. Entonces, todos los años había una elección en la cual participaban todos los ciudadanos, en la cual se les preguntaba cuál es el ciudadano que ustedes consideran que plantea el mayor riesgo para la comunidad. En el sentido de que es un ciudadano que acumula demasiado poder y que si sigue por ese camino podría acabar transformándose en un tirano. Y si había algún ciudadano que alcanzaba una cantidad de votos mayor a X, esa persona se la invitaba a retirarse durante 10 años de la ciudad y se lo exiliaba. O sea, no se la castigaba, no lo veían como una persona, un malvado. Las propiedades que tenía la persona se las conservaban, nada más que no podía participar en la política durante 10 años para enfriar un poco esas pasiones que se estaban incendiando y bajar un poco el tema de cómo el poder se estaba acumulando, porque demasiado poder en una persona podía terminar en, una tiranía. Entonces, esta era una institución que inventaron los griegos para buscar bajar los riesgos de que la demagogia pudiese destruir a la democracia. ¿Sí? Entonces, dos libros muy recomendables para saber más sobre esto: Populism, de Cass Madel y Cristóbal Rovira Caldwasser, y The Demagogue Playbook, de Eric Posner. Los que están prestando atención se habrán dado cuenta que Eric Posner, ¿quién es? Es el coautor de Glenn Weil en Radical Markets, y también él está investigando temas de demagogia. Así que esto es un gran libro para aprender más sobre el tema, ¿sí? Y después también tenemos otra idea, otro concepto, que es la división de poderes, ¿sí? Que es la idea de que si hay un demagogo que acumula demasiado, o una facción que acumula demasiado poder en alguno de los tres segmentos que forman parte del gobierno, hay otros dos poderes que lo pueden controlar. Si no me voy a meter en detalle en esto porque todo el mundo ya generalmente lo sabe, pero es la idea de tener pesos y contrapesos para que haya Estado de Derecho, y que si alguna facción acumula demasiado poder, haya otros contrapesos que permitan asegurar que las minorías sigan teniendo sus derechos. ¿Tá? Entonces, les recomiendo para esto, si quieren saber más, dos charlas. Una es la que yo di en la DevCon de Osaka en el 2019. Es la primera vez que yo hablo de cómo se puede
hacer una Corte Suprema en una DAO y me basé en una institución griega llamada los Nomotetai, que era una especie de Corte Suprema descentralizada que tenían los griegos. Y después, si les interesa también esto, Jimmy Ragosa en la ETHCC, creo que en el 2020, él da una charla sobre cómo se puede hacer una separación de poderes en las DAOs. Es una charla que es buenísima, así que se la súper recomiendo. Así que esto les cubre un poco todo lo que es división de poderes, ¿tá? Entonces, la pregunta que nos podríamos plantear en base a esto es, ¿cómo podríamos implementar división de poderes en la DAO que estamos construyendo? Déjenme que les cuente un poco de una tecnología política que era muy popular en la antigüedad, pero que después dejó de usarse en el siglo XVIII, que son los sorteos, ¿tá? Los antiguos griegos y generalmente también hasta el Renacimiento veían a las elecciones como un mecanismo aristocrático, no lo veían como una cosa democrática. ¿Por qué? Porque las elecciones terminaban siempre, la gente que tenía más chances de ser elegida eran los más ricos, los que tenían más tiempo para dedicarle a la política, los que tenían, más educación. Entonces, no era un mecanismo que permitiese representar a todos los ciudadanos en el gobierno, ¿tá? Era un mecanismo para las aristocracias. Entonces, si viniese un antiguo griego, Aristóteles viniese a nuestra época y viera cómo nosotros vivimos en nuestros regímenes políticos, él no diría que es un régimen, democrático, diría que es una aristocracia. La verdadera democracia, tal como la entendían los antiguos griegos y las repúblicas clásicas, estaba basada en los sorteos, ¿sí? Entonces, en la antigua Atenas funcionaba de la manera siguiente. Tenían los ciudadanos que formaban parte de la asamblea, que la asamblea participaban todos y ahí, se votaban las leyes. Y había después 3 órganos grandes del gobierno, que eran las cortes, donde los jurados se elegían por sorteo, la Bulé o el consejo ejecutivo, que era como el gobierno, el poder ejecutivo, donde había 500 ciudadanos elegidos por sorteo, y los magistrados, que eran gente, militares o gente de la administración pública, que se ocupaban de los caminos, y ese tipo de obras públicas, y 600 de los magistrados eran elegidos por sorteo y únicamente 100 por votación. Entonces, de funcionarios públicos que tenía Atenas, fíjense que 99% de todos eran elegidos por sorteo y solamente 100, el 1% eran elegidos por votación, y únicamente aquellos que necesitaban un conocimiento muy específico, como por ejemplo los líderes militares, que necesitaban sí o sí que fuesen expertos, y esos se los votaba. Pero todos los demás puestos políticos se cubrían con gente que era sorteada al azar, ¿sí? Entonces, como le decía, la Bule eran 500 ciudadanos elegidos al azar y que rotaban cada año. ¿Y cómo se elegían? Los griegos habían tomado un montón de preocupación de cómo construir un sistema aleatorio muy sofisticado y que no fuese fácil de atacar y de manipular. Entonces usaban este documento de identidad se llama Pinakion, que es una placa de bronce con el nombre del ciudadano escrito ahí. Ya saben de dónde viene el token de Kleros Pinakion. Bueno, acá tienen el nombre de ciudadano, esa placa de bronce, y el día de la elección para el Consejo Ejecutivo, se juntaban los ciudadanos en un lugar y metían su documento de identidad en unas ranuras de esta piedra llamada cleroterion. Cleros significa azar y terion significa altar, el cleroterion es el altar del azar, es como un bolillero antiguo, si quieren. Entonces metían su placa en esas ranuras y después venía una persona del oficial público y tiraba unas bolas blancas y negras por un costado en un tubo, y esas bolas se iban cayendo, y si vos en tu fila tenías una bola blanca, eras elegido para el consejo, y si era bola negra, ibas a tu casa. Y lo mismo para las cortes. Si vos te tocaba bola blanca, ibas al jurado; si tocaba bola negra, no. ¿Tá? Entonces, las ideas que están detrás de Clero están muy basadas en los sistemas de elección aleatoria que usaban los antiguos griegos para elegir a los gobernantes y a los jurados. ¿Tá? Y esto es muy interesante porque el mecanismo aleatorio, los sorteos, eran muy buenos para evitar
que las facciones destruyeran a la polis. Porque, ¿qué había? Había varios grupos de poder, varias familias que querían llegar al poder para, bueno, consolidarse ahí y quizás transformarse en una monarquía. Pero como lo que pasaba era que había un sistema aleatorio, los ciudadanos no podían meterse todos juntos con sus amigos, ¿no? Tenían primero que ser sorteados y después, cada año, había una nueva elección que rotaba todo el consejo, una vez por año. Y entonces, si vos te hacías parte del consejo y te empezabas a ser amigo de los demás, como, che, vamos a hacer una conspiración para hacer un golpe de Estado, te encontrabas que al año, cuando recién empezabas a conocerte, había una rotación y vos te ibas de nuevo a tu provincia y el otro pibe se iba a su provincia y estaban lejos y no se podían comunicar. Entonces, esto lo que hacía era rompía la concentración de poder antes de que se llegasen a crear como redes conspirativas entre los ciudadanos. ¿Sí? Y entonces la idea de las repúblicas antiguas, como la de Atenas, era que todos los ciudadanos tenían que en algún momento ser parte del consejo una vez en su vida. Entonces era la idea de mandar y obedecer sucesivamente. Si no, no había una clase política que era la que siempre mandaba y una clase de ciudadanos que era la que obedecía. No, todos ocupaban los dos lugares como, digamos, líderes y como seguidores. Le voy a contar otro ejemplo de sorteos que me parece que es espectacular y que es el de Venecia. Venecia se la conocía como la República Serenísima y no es porque vendían lácteos, sino que es porque fue el régimen político que tuvo la mayor estabilidad de la historia. Existió como república entre el año 697 y 1797. Tuvo más de 1000 años. O sea, Roma también estuvo 1000 años, pero Roma tuvo golpes de Estado, cambios de régimen, asesinatos. Venecia era un régimen que fue súper estable y por eso se la conocía como la República Serenísima, en la cual parecía que no pasaba nada, que estaba todo bien, pero en el fondo, ¿cuál era el secreto de este gobierno más estable de la historia? En realidad lo que pasaba en Venecia era que había un conjunto de familias que se odiaban entre sí y donde cada una tenía un ejército privado que estaba listo al primer momento que se le pudiesen ir a matar a los demás y quedarse con el poder. Pero lo que había desarrollado la gente de Venecia, el régimen de Venecia, era un sistema de sorteos tan sofisticado que rompía todas las posibilidades de lucha facciosa que podía ocurrir digamos, en Venecia. ¿Sí? Déjame un segundo que me parece que no me deja avanzar más. Déjame que tengo que cambiar un segundito. Espera, voy a compartir la pantalla a otro lugar, porque se me cortó, llegamos al slide 100. Igual si quieren hacer una pregunta, podemos hacer una pregunta ahora, y mientras cambio esto. ¿Está bien por ahora? ¿Se entiende algo? Viene muy bien, espectacular todo el recorrido por la historia. Ya, Sí, ahí está. ya vamos a hacer un par de preguntas. Lo que voy a aprovechar ya mientras vos haces el cambio de slides es para compartir el POAP. Tenemos mucha gente escuchando atentamente todas las lecciones de historia y todos los libros que nos mandaste a leer, así que voy a aprovechar para dar el POAP. ¿Sí? Anótense bien, el margen de horario para claimearlo es hasta las 7 de la tarde, así que vayan por favor a la aplicación de POAP, frase secreta, y la frase secreta para el día de hoy es lecciones medio para medio gobernanza. De vuelta, lecciones medio para medio gobernanza. Con esa frase secreta van a la aplicación de POAP y claimean su recuerdo criptográfico de que han asistido a esta clase magistral de Federico Ast. Hola Juli, ¿qué haces querido? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Si querés, Fede, para que te relajes un segundo, acá hay una pregunta de Nicole. Sí. ¿Cómo podemos aplicar el aprendizaje de la historia web 3? O sea, ¿ves una división de poderes aplicada? A ver, un segundo, espera, a ver, un segundo que subo esto y ahora. Espera un poquito. Dale, obvio. Aguante el POAP. Lo voy a decir una vez más por las dudas, claimé en el POAP. Lecciones medio para medio gobernanza.
Tienen 20 minutos para pasar por todo el juego de números que pone POAP ahora. ¿Sí? Así que vayan y claimen, así tienen su recuerdo. Se nos fue Fede, sí, ya va a volver. Equivocado. Un segundito, a ver. Ahí va. Ahí vamos, un segundito que voy a poner esto. Ahora, claro, lo que pasa es que son muchos slides y no me te deja más de 100, me di cuenta. Pasa nada. Bueno, a ver, acá tenemos slides. Un segundito. ¿Pudieron claimear el POAP? A ver si alguno lo claimeó, que me ponga ahí en el chat que pudieron. ¿Qué haces, Marcos? ¿Qué haces, Marcos? ¿Todo bien? Bueno, ahí está subiéndose, así que ya debería en cualquier momento entrar. Me tomo un mate mientras. Sí lo pudieron claimear, buenísimo. Genial. Hola, Med. Bueno, me preguntaban lo de la división de poderes. Yo la verdad que todavía estamos empezando a entender. Yo, no sé, la pregunta es ¿qué dado funciona bien por ahora? Esa es un poco la pregunta que tengo yo. Y no tengo respuesta sobre si la división de poderes es la forma correcta, si son los sorteos. Vamos a ver ahora más herramientas que se pueden, o sea, usar. Pero a mí lo que me parece que es interesante de lo que tenemos ahora es la posibilidad de como que experimentar con cosas que antes no eran posibles. Porque si vos querés cambiar la forma de gobierno en un país, es casi imposible porque ya tenés una constitución, tenés un montón de rigideces legales. Lo que tiene de bueno la Web3, que es una de las cosas que a mí me atraen más a esta industria, es la posibilidad como que de crear cosas que son, viste, de cero, ¿está? Y con mucho menos limitaciones que las que uno tendría en un entorno diferente. Y ahí tenemos ya la presentación, así que cuando quieran, vamos para seguir. Dale, sigamos y después vamos con las Dale, siguientes después preguntas. Genial. Bueno, ahí está, perfecto. Buenísimo. Bueno, vamos a avanzar uno más. Entonces, ahí está. ¿Cuál es el secreto entonces que tiene la Venecia y por qué, bueno, funcionó tan bien? Como le decía, teníamos varias familias que se odiaban unas a otras y donde daban empuja por el poder. Y lo que los venecianos lograron hacer es un sistema de sorteos muy sofisticado que les permitía distribuir el poder de tal forma que evitaban que estas facciones y que estas tensiones continuas que tenían terminaban destruyendo el Estado. En particular, es muy interesante estudiar el método de elección del Doge de Venecia. El Doge era como el duque de Venecia y era una especie de rey electivo que lo elegían una vez y una vez que era elegido duraba de por vida hasta que cuando se moría había una nueva elección. Es fascinante el método que habían desarrollado los venecianos para elegir al Doge y para evitar que hubiese manipulaciones o situaciones poco claras que hubiesen podido terminar en una guerra civil. Entonces, le voy a contar un poco porque esto es realmente fascinante. El método de elección empezaba con una reunión en el Concilio Grande, que era el Consejo Grande donde estaban todos los ciudadanos, y ahí había un cónclave que duraba 5 días, y acá había unas 1000 personas, creo, formaban parte, y de estas personas se hacía un sorteo que se elegían a 30 miembros de los 1000 iniciales. Estos 30 miembros se iban a otra sala y hacían otro sorteo donde elegían 9 miembros de los 30. Entonces, estos 9 miembros, ¿qué hacían? De los miembros del consejo, designaban a 40 personas por al menos 7 votos cada uno. Entonces, ahí tenemos otras 40 personas surgidas del consejo y estas 40 personas se van a otra sala y eligen por sorteo a 12 miembros y esos 12 miembros se van a otra sala y votan 25 personas del consejo por al menos 7 votos por persona. ¿Cree que termina acá? No. Estas 25 personas van a ir a otra sala y van a sortear entre sí a 9 miembros, cuyos 9 miembros van a votar a 45 miembros surgidos del consejo por 7 votos por persona. Estos 45 miembros van a irse a otra sala donde van a sortear a 11 miembros conocidos como los undici, y los 11 miembros que tienen acá
van a designar a 41 personas del Consejo, por al menos 7 votos por persona, y estos 41 miembros, conocidos como el Consejo de los 41, van a irse a otra sala y van a elegir a el Doge, ¿sí? Con al menos 25 votos para ganar la elección. Entonces, si les parece que esto es complicado, es porque lo es, pero tenía una función muy importante, que era que lo que lograba este mecanismo era que, como decían los antiguos venecianos del Renacimiento, no había forma de que una persona pudiese buscar el cargo del Doge. Era como que el cargo te buscaba a vos. Y si vos querías hacer una carrera política para ser Doge, era imposible que hubiese un camino que te pudiera llevar a tu objetivo. Había tantas variables que estaban lejos de tu control, que eran tanta ronda de sorteo, que era imposible que la política se transformara en una carrera a la cual algún demagogo pudiese aspirar, ¿sí? Entonces, ¿esto qué pasaba? Primero, no se formaba una casta polaria en los políticos y el pueblo, y además se evitaba la situación de que una familia adquiriese demasiado poder, porque no había forma de que una familia pudiese asegurar meter al Doge de su facción, porque había tantas cosas fuera de su control que no había manera de manipularlo, ¿sí? Entonces, fíjense cómo los sorteos funcionaban como una herramienta súper útil para evitar que se concentrase el poder y que hubiese una situación en la cual podría haber terminado en una guerra civil. 3 libros muy buenos para entender más sobre los sorteos y la historia de la política: Luck of the Draw, de Peter Stone, Political Sortition, de Oliver Dowling, y Open Democracy, de Len Landemore. Acá los tienen. Estos son 3 grandes libros para saber más sobre el tema. Entonces, podemos pensar, o sea, ¿cómo podemos introducir herramientas de sorteos en nuestra DAO? Una cosa que estoy estudiando bastante en las últimas semanas es una herramienta que combina un poco lo que es sorteos con epistocracia, que se llama Enfranchisement Lottery, desarrollado por este señor llamado Claudio López Guerra, que lo que hace es lo siguiente. Primero, toma a la comunidad en su conjunto y elige de manera aleatoria un subgrupo de miembros, y a este subgrupo de miembros se los somete a un examen en el cual tienen que probar su conocimiento sobre algún tema en particular que afecte a la votación de gobernanza que se está haciendo, ¿sí? Si es una votación sobre smart contracts, tienen que demostrar su conocimiento de smart contracts. Si es sobre tesorería, tienen que demostrar su conocimiento en tesorería, ¿sí? Entonces, primero, eligen al azar un conjunto, ese conjunto pasa un examen, los que desaprueban son eliminados, los que aprueban tienen derecho a votar en la propuesta de gobernanza, y estas personas van a votar sabiendo lo que están votando porque tuvieron que pasar el examen, y es una muestra representativa del conjunto de la DAO. Estoy estudiando bastante esto porque me parece que es una herramienta que puede ser muy interesante para usar. Así que, nada, se las comento. Enfranchisement Lottery, así que ahí esto puede ser algo muy interesante para el futuro de las DAOs. Entonces, esto nos evita tener que hacer que todo el mundo vote sobre todo, porque lleva tiempo, porque, bueno, uno no tiene tiempo, y, bueno, entonces esta gente que se ganó el derecho a votar, incluso va a recibir un pago por este tiempo que están dedicando. Así que es una alternativa que puede ser muy, muy buena, ¿sí? Entonces, lo que estarán pensando está bien. Ahora, una vez que decidamos cuál es la constitución que tenemos que usar, entonces ya está, la tenemos, y, bueno, ahora la aplicamos en todas las DAOs y todo bien. Y lamento decirles que no funciona tan así. Hay 2 posturas sobre esto, ¿no? Una de Jeremy Bentham, que es un filósofo siglo XVIII y XIX, que él creía que sí, que una vez que se pudiese crear una constitución perfecta, después sí se podría replicar en todos los estados del mundo, porque él lo que creía era que los grandes principios del gobierno eran los mismos para cada territorio, raza y época, ¿sí? Pero, del otro lado del mostrador tenemos a este señor que es Montesquieu, que es un francés, que lo que él pensaba era lo opuesto. Él decía que las leyes, instituciones de una sociedad, no hay un conjunto único que funcione en todos lados, sino que la elección óptima depende de la cultura y la geografía de cada estado. Y
Recuerden, 1808, Napoleón invade España. ¿Y qué pasa? Mete al rey de España en la cárcel, y cuando el rey está en la cárcel, las colonias de América aprovechan para independizarse, como bien sabemos los argentinos, del gobierno patrio y todo eso. Y lo que hace Argentina después de la independencia es una constitución. Y esta constitución básicamente es una copia de la de Estados Unidos, porque Estados Unidos había hecho la suya hacía 30 años y se la veía como un éxito. Entonces Argentina dijo, vamos a copiar esto que sabemos que funciona. 2/3 de la Constitución argentina es igual a la de Estados Unidos, y entonces, listo, está todo bien, pero lo que nos encontramos es que, más allá de que los dos países tenían instituciones muy parecidas, no funcionan del todo igual en la práctica, ¿sí? Estados Unidos es un país que tiene muchísimo más éxito económico que Argentina, que queda estancado. Y entonces eso un poco lo que nos plantea es que hay más que la constitución formal en lo que afecta al desarrollo de una sociedad. Y mucha gente cree que estas respuestas hay que buscarlas en la sociedad y la cultura que subyace a una democracia, como un poco pensaba Montesquieu. Y uno de los factores importantes a evaluar es cómo está la riqueza distribuida. Tocqueville, este señor, era un francés que en el siglo XIX a comienzos viaja, en la década de 1830, viaja a Estados Unidos a hacer un estudio sobre el sistema penitenciario. Y en aquel viaje él observa mucho cómo funcionaba la sociedad de Estados Unidos y la política, y escribe un libro muy famoso llamado Democracy in America, en el cual él describe muchas de las características del funcionamiento de Estados Unidos. Y en particular, lo que a él le llamaba la atención era que en Estados Unidos había una muy grande tendencia a la igualdad. Una sociedad de clase media, de pequeños propietarios, en la cual la gente era muy... O sea, estaba todo más o menos por el medio, por el promedio. No había grandes diferencias sociales, ¿sí? Y él veía esta característica como una de las bases en la cual se fundaba la democracia en Estados Unidos. Cosa que, como sabemos, no pasó en América Latina. Por un montón de factores históricos, terminó con sociedades muy desiguales, en la cual había un conjunto de la población con una riqueza mucho más concentrada, y esta riqueza más concentrada tendía a que haya una concentración más grande del poder, y este poder concentrado formaba una élite económica y política que tendría a llevar a lo que son instituciones extractivas, como veíamos al comienzo en esa curva en forma de S. Un poco la diferencia en la distribución de la riqueza podría tener estos impactos, ¿sí? Según la visión de Acemoglu y Robinson. Una frase famosa es, bueno, ningún ciudadano, esa de Rousseau, ningún ciudadano debe ser tan rico para poder comprar a otro, y ninguno tan pobre como para tener que necesitar venderse. Y una de las ideas que también existe en el mundo de la democracia es que tiene que haber cierta igualdad entre los ciudadanos para que el sistema más o menos funcione. Entonces, un artículo relevante para el mundo de las DAOs, que les recomiendo mucho, es The Original Sin, El pecado original, es de Chris Burniske, es un inversor, y él acá lo que él plantea es que muchas veces la forma en que se distribuyen los tokens al comienzo de un proyecto, en particular la diferencia entre los tokens en manos de insiders y outsiders, puede generar una dinámica política en la cual, si está demasiado concentrado, puede generar una tendencia a tomar malas decisiones, y esto puede llegar un poco a lo que a lo que sería un fracaso de una DAO, ¿sí? Es una tesis que él plantea y que habrá que ver cómo evoluciona, pero son preguntas que nos podemos hacer, como cómo afecta la distribución de la riqueza a la dinámica política de nuestra DAO, cómo se puede mejorar la distribución. No necesariamente tenemos que hacer una revolución comunista y reforma agraria y distribuir las tierras y todo. A veces también la solución puede venir de qué forma podemos usar mecanismos que contrarresten la concentración de riqueza. Y uno de los autores que trabajaron mucho el tema es Maquiavelo, que la gente lo conoce principalmente por su trabajo por su libro El Príncipe, este manual para llegar al poder a través de todos medios despiadados, tipo Frank Underwood del Renacimiento. Pero Maquiavelo, en realidad,
él era un republicano y él lo que quería que hubiese su ciudad de Florencia natal, y en la cual él también trabajaba como político, era que hubiese una república. Y esto queda plasmado en ese libro que es menos famoso que El Príncipe, que se llama Discursos de Tito Livio, que él lo que quiere es reproducir un poco el funcionamiento de lo que era la República Romana antes de que Julio César llegue al poder, ¿sí? Y en particular, había una institución que tenía Roma, que eran los tribunos de la plebe. Los tribunos de la plebe eran representantes de los plebeyos, gente que no tenía propiedad, y tenían cierto poder de veto para frenar una serie de medidas que podían tomar los senadores, ¿sí? El Senado, que eran los ricos. Entonces, este tipo de institución basada en representación de la gente que tiene menor cantidad de riqueza puede ser una forma de contrarrestar el famoso pecado original o las situaciones en la cual hay una distribución muy desigual de los tokens en la DAO, ¿sí? ¿Quieren saber más sobre la visión de Maquiavelo y la República? Dos grandes libros, Machiavellian Democracy, de John McCormick, y Machiavellian Moment, de Pocock. Son dos clásicos, así que son bastante densos, pero si tienen tiempo y ganas, son jóvenes, así que pueden dedicar tiempo a leer esto. Muy recomendables. Entonces, las preguntas que nos surgen es qué mecanismos podemos implementar para mitigar el poder de las ballenas, ¿sí? Ya vamos llegando un poco más cerca del final y les cuento una de las grandes, digamos, disyuntivas que hay en la historia del pensamiento político es qué es lo que hace que una sociedad funcione bien. ¿Es porque tiene buenas leyes o porque tiene buenos hombres, ¿sí? Buenos ciudadanos? Por un lado, la visión de Madison es que si los hombres fuesen ángeles, el gobierno no sería necesario, ¿sí? Entonces, lo que él propone es que tiene que haber un mecanismo, un gobierno en el cual la ambición de ciertas personas sea una especie de contrarrestación de la ambición de otras y que todos estén en una especie de equilibrio. Y para que este equilibrio funcione hay que construir un buen gobierno. Esta es un poco la visión que tenemos en el mundo cripto, que lo que nos preguntamos es cómo podemos hacer un mecanismo que funcione, suponiendo que todos los agentes son potencialmente maliciosos y hay que hacer un mecanismo que pueda equilibrar este aspecto malicioso de los actores con otro mecanismo, ¿sí? Entonces, el mundo cripto y todos los mecanismos que desarrollamos están basados en usar incentivos y no suponer en ningún momento que va a haber un comportamiento moral de las personas que son parte de una DAO, ¿sí? Entonces, no hay ningún lugar para la civilidad y la cultura cívica. O sea, estos son los hombres honestos, o sea, esta cosa de ambición desmedida. Este libro, How Democracies Die, de estos profesores de Harvard, Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, lo que estudia es cómo evolucionó Estados Unidos, cómo fue evolucionando el país y la sociedad. Y como yo les venía diciendo antes, parece que Estados Unidos fueron unos genios con la Constitución y porque hicieron el mecanismo perfecto. Y lo que este libro dice es nada que ver. Este libro dice, los padres fundadores, cuando terminaron la Constitución, dijeron, esto es un desastre, esto no va a durar, esto, o sea, la cagamos. Y sin embargo, Estados Unidos duró más de 200 años, hasta ahora, 250. Y lo que este libro argumenta es que no fue por la Constitución, fue porque, más allá de los errores que tenía la Constitución en sí misma, había una serie de reglas sociales no escritas donde todos los partidos políticos se toleraban mutuamente y tenían un autocontrol en el uso del poder. O sea, no apuntaban, cuando uno ganaba las elecciones, su primer objetivo no era ir a atacar al otro y destruirlo, sino entender que había una rotación y que había un sistema en el cual hoy gobernaba uno, después gobernaba otro, y entonces esto era la cultura en la cual se basaba el funcionamiento de Estados Unidos como sociedad y que fue lo que permitió que sobreviva todos estos años, ¿sí? Como les decía, Proof of Humanity, acá tiene una excelente investigación etnográfica hecha sobre el caso de la DAO, que fue un caso de fracaso. Ahí tienen el pop. Esto está hecho por Yamilia Kamalova, que es una investigadora que trabaja en Cleros con nosotros. Está Sofía Cosar y está Tara Merck. Les recomiendo mucho que vean este paper, es súper interesante. Y hace una evaluación de aspectos varios
por los cuales no funcionó. Y una de las cosas que evalúa es, bueno, muchos de los errores estuvieron en que también la comunidad estaba dividida en dos facciones que no tenían para nada la situación de tolerancia mutua que tenía Estados Unidos. O sea, básicamente eran dos grupos que buscaban destruirse mutuamente uno al otro y tenían visiones del mundo muy diferentes y esto es lo que llevó a, entre otras cosas, al fracaso de la DAO. Entonces, una de las preguntas que tenemos que hacer es cómo podemos crear una cultura de la civilidad. ¿Queremos una comunidad, o sea, de especuladores en el corto plazo? ¿O podemos mejorar la cultura política a través de la educación? ¿Qué clase de gente queremos tener en la DAO? También, ¿qué tal si usamos la religión? ¿No? Qué raro, ¿no? Usar la religión para hacer una DAO. Bueno, religión viene la palabra del latín religare, que significa ligar, y esta o sea, palabra, o sea, Rousseau decía que había que inculcar en la gente una cultura cívica a través de festivales, educación, símbolos y ceremonias, ¿no? Una especie de religión que uniera a la gente, no basada en temas sobrenaturales, sino basada en valores morales. Esta idea de la religión cívica está en la base de muchos regímenes políticos y es lo que hace que haya cohesión en la sociedad, es una forma de construir la cohesión. Y si lo piensan un poco, es también lo que logró un poco construir en algún punto Ethereum. Tenemos una especie de, si quieren, religión, bueno, secular, en la cual hay una serie de rituales, una serie de fechas importantes, una serie de ceremonias. Entonces, un poco eso quizás sea una de las bases de la cohesión que tuvo la comunidad y que le fue permitiendo ir avanzando a lo largo del tiempo, aunque no tenga una estructura institucional tan formal, ¿no? Bueno, ya para ir cerrando, antes que se duerman, entonces, estamos aprendiendo a construir todo esto es todo muy nuevo. Lo que les decía antes, las DAOs tienen una oportunidad muy buena para repensar la gobernanza de los primeros principios. No tenemos que lidiar con instituciones viejas, no tenemos que pensar o sea, en reformar cosas que son difíciles de reformar. Podemos empezar con una tabla rasa de cero y podemos aprender mucho de las ideas políticas y de historia de las ideas políticas. Justamente lo que para mí los programadores necesitan es empezar a interactuar con equipos interdisciplinarios y equipos en los cuales haya gente que tenga diferentes conocimientos, como filosofía, ciencias políticas, economía, antropología, sociología. Y si les interesan estos temas, yo les aconsejo que se sumen un poco a las iniciativas que hace Blockchain Gov, que es quizás el centro de investigación más fuerte o más avanzado actualmente en DAOs y constituciones y governance. Y, por supuesto, también en Kleros tenemos un montón de trabajo que hacemos vinculado con cómo construir instituciones y cómo mejorar lo que existe y cómo mejorar el governance de las DAOs. ¿Tá? Entonces, acá tienen el QR para que le saquen la foto. Yo mientras tuve un mate. Entonces, un poco el consejo sería experimentar cosas nuevas y vamos a equivocarnos un montón de veces y después lo haremos mejor. Y los dejo con una reflexión de Winston Churchill, que le preguntan cómo es la forma de ser un mejor estadista. Y bueno, estudiar la historia, porque en la historia están los secretos del buen manejo del Estado. Así que bueno, muchas gracias y nada, quedo a disposición de las preguntas que puedan tener. Muchas gracias. Bueno, Fede, muchas gracias. La verdad que impresionante todo el recorrido de la historia que hiciste. Nos contaste casi 5.000 años de historia política y desarrollo de lo que es la teoría del Estado. Y la verdad que la mayoría de los conceptos que mencionás y las falencias que tienen los sistemas políticos, la democracia, es totalmente vigente en la realidad política que vivimos estos días en nuestro país, incluso que estamos en periodo de elecciones. Temas como demagogia, populismo, teatrocracia, falta de conocimiento, todas cuestiones que siguen vigentes incluso al día de hoy, después de tantos años de historia política, ni siquiera hablando de las DAOs, pero hablando de los sistemas electorales actuales y la democracia. Así que todo esto me da el pie para hacerte una de las preguntas que surgieron a lo largo de la charla, y es,
¿Por qué, Axel la preguntaba, ¿por qué lo seguimos usando? ¿Por qué seguimos cayendo en los mismos problemas, ¿no? Un poco algunas cositas dijiste, pero si querés dar alguna opinión más personal o algo. Bueno, quizás porque, digamos, el software de computación que usamos para las DAOs y para el blockchain fue mejorando, pero el software mental que tenemos como humanos fue cambiando bastante menos. Somos mucho más básicos y el upgrade tarda mucho más en hacerse. La realidad es que también no es verdad que no mejoró. La verdad es que, digamos, si vos comparás lo que es los sistemas políticos de hoy, incluso con los problemas que tienen hoy en día en todo el mundo, con lo que eran los sistemas políticos hace 200 años. Bueno, hace 200 años, o sea, eras mujer, olvídate de votar, eras pobre, olvídate de tener, digamos, cualquier tipo de ayuda social, la gente vivía 30 años promedio de vida, el 90% de la gente eran analfabetos, o sea, más allá de que, digamos, a veces es un poco, hay subidas y bajadas, pero si ustedes ven la evolución de la humanidad en los últimos 200 años, o sea, es impresionante el avance que hubo. Y lo pueden ver en esperanza de vida, en educación, lo pueden ver en, por ejemplo, abolición de la pena de muerte. O sea, la pena de muerte era muy común. Las minorías eran tratadas como nada, basura en muchos lugares, y realmente el racismo era muy común. Entonces tampoco es que tenemos que ser tan pesimistas. Hay un libro que es muy bueno, que les recomiendo mucho, que es de Steven Pinker, que se llama The Better Angels in Our Nature, y acá lo que te muestra es un poco la evolución de cómo fue cambiando, más allá de que tenemos una visión pesimista, porque vende más las noticias malas. En ese libro te muestra, mira, comparemos casi cualquier indicador de hoy con lo que era en el pasado y es incomparable. Entonces, yo me permito ser un poco más optimista, más allá de que por ahí en el corto plazo haya cosas que no funcionan y es normal, pero si ven la visión de largo plazo, nada, o sea, el nivel de vida que tenemos, la calidad de vida en casi todos los indicadores es mucho mejor ahora por ahí que la que era en el pasado. Buenísimo, coincido. Eh, a lo largo de toda tu charla que ibas recorriendo las distintas etapas de la historia y los distintos experimentos que se fueron dando en los distintos sistemas políticos, iba pensando un poco también en el desarrollo de lo que fue estas estructuras mismo dentro de lo que es Web3, que tiene poquitos años de historia, mismo en este tipo de experimentos podríamos decir que 7, 8, desde que salió Ethereum a la mainnet y está este experimento de las DAOs, como fue pasamos de dApps sin gobernanza a que salieran las DAOs, que se vuelva muy popular en el 2020 con el DeFi Summer. Incluso se terminó ahora, o se está popularizando un poquito más, todo lo que es el sistema de delegados, que no lo mencionaste en la charla como un development de lo que son hoy los sistemas de gobernanza. No sé si tenés alguna opinión al respecto. Eh, si Bueno, querés hacer algún el sistema de delegados es un poco el sistema representativo, ¿no? En el cual uno delega y hay una persona que representa a otros. Eh, por supuesto, es la versión de democracia representativa que se puede construir hoy, mucho más flexible que lo que era en el pasado, porque si hubiésemos querido hacer democracia líquida en el siglo XVIII, era un quilombo remover el voto y redelegarlo porque no había esa tecnología. Se podía haber hecho, pero con mucha más. Pero también, un poco si pensamos los delegados, ¿quiénes son los delegados que obtienen muchas veces los votos en las DAOs? Y son muchas veces también, como decía, es una tuitocracia. Es la gente que es popular y que no siempre tiene el conocimiento adecuado para la toma de decisiones. No digo que esté mal, y ser un político también por ahí involucra una cosa de popularidad, pero el miedo que tenían los padres fundadores y muchos de los pensadores de historia de la democracia era que al final fuese todo popularidad. ¿Sí? Un poco de popularidad está bien y difundir las ideas, pero si lo único que importa es cuán popular es la gente, termina pasando el tema del demagogo, en el cual, bueno, suma votos porque tiene seguidores, porque es bueno hablando. Entonces, y ahí está el desafío de lo que no sabemos cómo resolver todavía. Queremos que un poco de popularidad sea importante, pero también queremos que no todo sea eso. Entonces, ¿cómo podemos dividir los poderes para que no haya estos problemas? ¿Cómo podemos hacer representación de una forma más inteligente? ¿Cómo podemos hacer que la gente que vota tenga
un mayor conocimiento de la situación. Por eso estoy estudiando tanto el French Transfer Lottery que les contaba antes, porque permite que la gente que vota pueda entender bien los problemas y dedicar tiempo a estudiarlos y no votar rápidamente porque no tiene tiempo y no tiene plata y tiene que ocuparse de otras cosas, ¿no? Hay un montón de cosas que tenemos que ver cómo resolver, y las delegaciones es otro nombre para un problema que es viejísimo y que ya venía de Platón y de la gente cuando eligen al capitán del barco, los marineros, y si es o no la persona correcta. Sí, ya te voy a escribir por privado para que me pases tus investigaciones respecto a ese sistema de sorteos, porque me dejó pensando bastante. Es muy interesante. Hay más preguntas en el chat. Hay una pregunta de Antipibe que dice: ¿qué puede aportar el movimiento cooperativo a las DAOs y viceversa? Bueno, yo en esta charla me concentré únicamente en lo que es, o principalmente en lo que es el gobierno más de estados, pero hay toda una rama enorme de pensamiento que para la charla próxima, si quieren, que es lo que viene del gobierno corporativo. Cómo se vota en una corporación, que se vota por acciones. Hay toda una rama del governance que no hablé hoy porque ha sido larguísimo, pero el gobierno cooperativo, en el fondo una DAO es una cooperativa, ¿no? En la cooperativa en la cual hay, una combinación entre votos por token y con votos por personas. Entonces, ¿qué puede aportar el gobierno cooperativo, el movimiento cooperativo a las DAOs? Déjenme que lo investigue más y con mucho gusto se la respondo en la próxima charla, pero seguro que muchos de esas, digamos, aportes van a venir de ese lado, corporate governance, y bueno, Kleros mismo es una cooperativa y nosotros mismos estamos aprendiendo de qué forma puede, bueno, qué ventajas tiene y qué desventajas tiene, así que déjamela que te la deje para la próxima charla que me inviten, si es que me vuelven a invitar a ya quedás comprometido para otra charla, buenísimo. De hecho, hace un tiempito antes de las elecciones hubo unas entrevistas en la cual Grabois dijo que las DAOs eran cooperativas. Sí, Así es una que, cooperativa, total, cooperativa digital. Es totalmente una cooperativa digital y hasta tiene algunas cosas que son más, o sea, es una, porque te podés ir a otra, sí, es una excelente metáfora. Para mí son cooperativas digitales, total. buenísimo. Quedás comprometido entonces. Antes de la siguiente charla, les paso un pedido a todos los que están acá escuchando, que por favor completen el formulario que le están compartiendo ahí de la cuenta de Seed Latam, que es muy importante que recibamos todo el feedback que tengan, por favor, ahí el de Tali. Así podemos mejorar. Esta charla estuvo increíble, altísimo el nivel. Vamos a ver si podemos mejorarlo. Necesitamos su feedback para eso, por favor. Hay una pregunta muy buena de Ignacio Britos que hizo hace un rato. ¿En qué instancia de una app Web3 debería comenzar a descentralizar? No sé si es... No al comienzo. Yo creo que lo que podemos aprender es, y hay un marco que un tipo que se llama Jesse Walden, que se llama Progressive Decentralization. Para mí hay como, en general tiendo a coincidir con eso. Hay como 3 etapas. Primero, una etapa que para mí debería ser como una startup tradicional, tipo centralizada, como el equipo que hace un software que trata de buscar product market fit y que haya usuarios. Una vez que eso se logra, pasar a una segunda etapa en la cual se empieza a involucrar a la comunidad de maneras más activas a través de programas en los cuales puedan colaborar en el marketing, colaborar en bounties o en otros tipos de cosas. Y después, en la tercera etapa, digamos, permitir que todo el gobierno quede de manos de la comunidad y el equipo haga su exit to community y que la DAO funcione de manera, autónoma. La verdad es que los experimentos que hay por ahora de descentralización no terminaron bien. Digamos, Proof of Humanity, demasiado temprana descentralización, no funcionó, se llenó de trolls, bueno, todo lo que saben. MakerDAO también tuvo problemas. MakerDAO sí es un proyecto que empezó con más centralizado, después se fue centralizando. ¿Qué pasó? También hubo todo un quilombo grande de governance y después, bueno, como que volvieron a centralizar para volver a barajar de nuevo y ver cómo se hace de manera correcta. Aragon, hay un montón. Gitcoin parece que está pasando algo más o menos parecido, incluso. La realidad es que nadie lo hizo bien todavía esto. Y los que intentaron hacerlo más o menos
no funcionó, hubo vueltas atrás. Para mí lo que esto indica es que todavía no está claro cómo es las instituciones que funcionen para las DAOs yo lo que sugiero es para las DAOs que están empezando que arranquen de manera centralizada, que hagan como una startup tradicional y que después eventualmente vayan dando más poder a manos de la comunidad. Te van a putear porque van a decir, ustedes quieren todo el poder para ustedes, o sea, pasa, es normal, está bien, tenés que tener claro que sos un poco una especie de político, si querés, entonces, pero en el fondo es mejor eso antes que algo que sea demasiado temprano y que termine en una especie de guerra de trolls y todo eso. Así que la realidad es que todavía, y por eso me interesan tanto estos temas, porque para que podamos descentralizar esto de manera efectiva, tenemos que entender cómo armar estas instituciones y constituciones, y a esto es lo que le dedico una parte grande de mi tiempo, a entender cómo podemos aprender del pasado para construir esto para el futuro. Sí, totalmente. Me gustan los casos que citás, son tal cual, y creo que como reflexión también porque muchas veces en redes, en Twitter, se arma revuelo y como que se difunde que hay problemas y ruido y que está todo mal, y creo que es todo lo contrario. O sea, las DAOs donde hay más ruido es donde están pasando cosas, donde se está experimentando, donde realmente hay intentos o esbozos de descentralización, donde hay opiniones opuestas que se están expresando y que tienen cierto grado de poder. Y nada, mi mensaje es, estén atentos a donde haya ruido porque es donde están pasando cosas, y capaz donde todo funciona impecable es porque capaz justamente no pasa nada. Hay un comentario de Romy ahí también, medio reflexión, a ver si querés comentar algo, y dice, a mí me pasa que siento que los intereses regionales se diluyen en DAOs, porque se pierde de vista esto por ser foros nacidos y desarrollados en Internet. No O sé sea, qué regionales, pensás. ¿en qué sentido? ¿De los países donde son las personas? ¿Cuál sería el tema regional? No sé, Romy, si querés profundizar y mientras tanto vamos con algún otro comentario. Hagamos eso. Profundizame el concepto y F#. ¿Cómo asegurar la verdadera aleatoriedad, no pseudo-aleatoriedad de estas elecciones al azar al programar un smart contract? ¿Una elección pseudo-aleatoria podría llegar a ser predecible? Mira, creo que hay un montón de herramientas para hacer la autoridad. Yo no soy experto en la parte técnica de cómo hacer la autoridad real. No es para nada para mí el problema o sea, antes que eso de que alguien vaya a atacar a la autoridad del sistema de selección de los, o sea, hay un montón de otras cosas que vienen antes y es un tema muy técnico para mí y si le quiere preguntar a Clement, que es mi cofundador entero, él se lo va a poder responder, pero digamos que no es para mí la cosa prioritaria ni lo que hace fracasar a las DAOs actualmente que haya una fuente de autoridad que no sea la correcta, aunque obviamente es un tema importante de resolver. Sí, está, con Mitri, sí, son cosas, sí, está. Bien. Otra pregunta. ¿Qué piensa Fede del concepto de los Estado Red Network State? ¿Estamos ante la gestación de la evolución del Estado? Y bueno, creo que es claro que sí. Me parece que cada vez más nuestras interacciones sociales pasan más por redes digitales. Eh, Ahora lo llaman Network State, en otro momento que tenía otro nombre, pero piensen que, o sea, estamos acá en la comunidad de Seedlatam y a veces pasaba más tiempo, bueno, yo por lo menos paso más tiempo con la gente de la República de Cleros, como le digo, que conociendo a mi vecino de acá al lado, que no sé ni cómo se llama, y bueno, si estoy más tiempo en grupos de Telegram o en Discord o eso, y un poco como que mi identidad empieza a pasar por esos lugares y un poco, una vez que mis relaciones y mi sociedad y mi comunidad pasa por temas digitales, y bueno, empieza a haber necesidades de gobierno, de cómo nos organizamos y todo eso, y un poco el futuro va a ser tipo Ready Player One, que tenemos una vida offline que por ahí, bueno, mucha gente la consideraría como su vida aburrida y después la vida online, que es la vida que mucha gente considera la vida real. Si es algo bueno o no sé, o sea, no emito juicio de valor, pero es una cosa que pasa cada vez más y de ahí el concepto de network state, un poco estamos ahí. Pero bueno, es parte de que Internet nos permite conectarnos de formas diferentes que antes eran imposibles y bueno, no sé, cuál es la vida que consideramos más real y
hacia allá vamos, creo. Sí, de hecho, creo que es algo que muchas veces se habla como de lo que pasa en Internet y lo que pasa en la vida real. ¿Y quién dice que es más real o menos real para uno? Cada uno es como lo va viviendo y lo va sintiendo, ¿o no? Ustedes piensen también que o sea, casi todas las, digamos, distopías, si quieren, de ciencia ficción, todas como que se basan un poco en esta dicotomía entre lo que es el mundo offline, no sabemos real o no, para que no herir a nadie ni que haya polémica, pero el mundo offline y el mundo online, no sé, tipo Matrix. Entonces el mundo offline, que es una mierda, y el mundo online, que los tipos están en el mundo de las aventuras. Lo mismo, digamos, Ready Player One, o sea, ellos vivían en unas casas horribles y realmente ellos consideraban que lo que los hacía como humanos era lo que era su mundo online. Si vieron The Congress, que es una película un poco más menos famosa, pero que es con la chica que hace de Claire Underwood, Robin Wright, también está esa disyuntiva entre el mundo, digamos, online, el mundo. O sea, casi todas las obras de ciencia ficción para mí tienen como esa disyuntiva y cada vez más, o sea, es un poco ese conflicto entre qué es lo que consideramos real y de ahí a Black Mirror, bueno. También tenemos San Junípero, si quieren, un caso extremo de lo que es el futuro que nos espera. Nada, así que creo que estamos ya, ni vamos, estamos ahí ya, te diría. Genial, sí, coincido completamente. Bueno, vamos con las últimas dos preguntas, así no te sacamos más tiempo, que ya estamos hace 1 hora y 20. Ahí Raúl dice, en las DAO se prioriza la tenencia de tokens y con ello el poder de voto. Más dinero igual más voto. ¿Cómo podemos mitigar eso? Bueno, pero eso no siempre, eso históricamente fue así porque no había sistema de identidad online. Entonces, vos no tenías forma de verificar que una persona, no tenías forma de, digamos, de que haya un sistema anticivil. Entonces, una persona podía hacerse muchas cuentas y tener muchos votos. Entonces, como la única forma de evitar eso era a través de que haya una especie de sistema basado en tokens para que haya un incentivo económico y evitar los ataques de ese tipo. Y, o sea, estaba inspirado en lo que es el mundo corporate governance. Y eso significa que permitía resolver el problema del ataque civil, pero tenía otro problema. O sea, tenía también la ventaja de que las personas que tenían más tokens también tenían más skin in the game, tenían más interés, tenían más su propia plata en juego, ¿está? Entonces, esa es la ventaja. La desventaja era que, claro, se veía como una cosa media plutocrática, en la cual los ricos tienen, como les decía en la distribución de riqueza en las DAOs, los ricos tienen más poder de voto y eso, bueno, según estas, o sea, entendimiento común de cómo es una república, estamos acostumbrados a pensar en que cada uno tiene que tener un voto. Entonces, esto recién es posible recientemente en base a protocolos de identidad tipo Proof of Humanity. Sin eso no se podía hacer nada como esto. Entonces, ahora que existe este tipo de protocolos, sí podemos empezar a pensar en una persona, un voto, porque tenemos la posibilidad de saber que una persona tiene una sola cuenta. Ahora, ¿esto es deseable? Bueno, depende. No siempre es deseable. En el caso de una empresa, por ejemplo, uno no quiere que haya una persona un voto, porque gente que inició la empresa y que tiene más inversión metida ahí adentro, ¿por qué tiene que tener igual de poder de voto que cualquier otra persona que recién llega? No siempre tiene que ser así. Entonces, no hay una respuesta única. Entonces, es claro que hay una tensión y en algunos casos una persona un voto está bien, en otros casos un token un voto y en otros casos una combinación de ambas cosas. Entonces, eso es lo que tenemos que un poco definir, qué es lo que queremos para cada tipo de caso de uso. Y bueno, nada, eso es lo que hay que investigar ahora. Buenísimo, sí, total. Y una última pregunta ahí de Lore. ¿Qué hace fracasar a las DAO entonces? Bueno, yo les diría que a las DAO, no sé, pero yo les diría que si a ustedes les interesan esos temas, léanse la investigación que hicieron de Blockchain Gops sobre Proof of Humanity. Ahí van a tener una serie de, bueno, es un estudio muy detallado, hecho con un montón de entrevistas, un montón de análisis de diferentes personajes de los dos lados, o sea, del lado de cleros, del otro lado, o sea, un estudio y en el cual uno de los elementos era que había una incompatibilidad filosófica entre las facciones que eran partes de la DAO, una cosa. Otra cosa era que no había mecanismos claros de gobernanza, o los mecanismos de gobernanza eran inadecuados porque le daban demasiado poder
a ciertos grupos con respecto a otros. Ahí tenés otro. O sea, en el fondo, un poco lo que pasa es, hay malos mecanismos de decisión y hay facciones que quieren su objetivo, y si el mecanismo de decisión no logra crear una forma donde la ambición contrarresta la ambición de una manera que el resultado sea bueno para la DAO, termina rompiéndose y se termina separando y nada. Pero bueno, es un aprendizaje y estamos recién en los primeros días cuando los jefes, o sea, los padres fundadores de Estados Unidos o de las democracias modernas también trataron de aprender y se equivocaron un montón de veces y cometieron errores y no funcionaron los sistemas y después los reformaron. Lo que tiene de bueno es que las DAOs podemos experimentar mucho más fácil. Cuando vos experimentás en un gobierno, o sea, del mundo offline, y hay mucha más gente involucrada, si te equivocás puede haber hambrunas o puede haber, o sea, dictaduras y puede morir gente. Lo bueno es que nosotros estamos un poco malcriados y podemos experimentar, y lo que puede pasar como grave es que hayan peleas en el grupo de Telegram o que, no sé, ese tipo de situaciones de Twitter, ¿no? Tenemos, los stakes son mucho mejores, por eso creo que en general tenemos que bajar el nivel de drama que tienen estas peleas de las DAOs, porque no son generalmente tan graves y son mucho más corregibles que lo que eran las peleas en la política, digamos, tradicional. Así que, bueno, bajemos un poco los decibeles con las peleas, eso es el mensaje por ahí. Sí, coincido, y es un poco el mensaje que dabas al final de la charla, ¿no? Experimentemos, estamos en una fase completamente experimental. No sé si todavía podemos hablar de cómo van a fallar o cómo van a fracasar las DAO, sino cómo hacemos para que sean un éxito primero las DAO, ¿no? Necesitamos, justo ahí Lora dice, un fracaso los mecanismos de gobernanza. Lo vemos en varias blockchain y protocolos. Y bueno, todavía no están lo suficientemente desarrollados, creo que todavía estamos viendo los primeros pasos de estos mecanismos de toma y va a de haber, ¿sabes qué? Va a haber tipo una cosa medio también darwinista, ¿no? Por ahí las DAOs con malos mecanismos de gobierno van a fracasar y van a ser absorbidas por otras y van a ir sobreviviendo. ¿Qué es lo que pasó en el mundo también offline? Los estados mejor gobernados eran exitosos y terminaban absorbiendo o conquistando a los demás. Y eso que pasaba en el mundo offline, con sufrimiento, muertes y guerras y todo eso, en las DAOs puede pasar mucho más rápido y con mucho menos dolor. Y entonces, un poco, pero para mí el mecanismo es muy parecido. Entonces, pero bueno, nada, el mensaje es experimentar y bajar el drama a las cosas, como dice acá Delphi. Bueno, genial, Fede. Muchísimas gracias. La verdad, un lujo. Todo el research, todo el desarrollo histórico que hiciste del político, de las estructuras del Estado. La verdad que un lujo que hayas compartido con nosotros todos tus conocimientos. Nos llevamos, como dijimos antes, y ahí estuvieron preguntando en el chat, un montón de libros para leer, así que ahí como puso Candu, le vamos a compartir toda la lista de todos los libros, todas las lecturas recomendadas, todos los videos, todas las charlas de Cleros. Fede, decime, creo que compartiste en QR, pero por las dudas repetime a dónde te pueden seguir, a dónde te pueden leer, así todos siguen detalladamente tu estudio sobre los sorteos, porque yo voy a ser el primero ahí. Bueno, síganme en Twitter, Federico As. Ahí está, ahí se ve la pantalla, ¿no? Ahí está. Sí, se ve la pantalla. Ahí está. Bueno, súmense al grupo de Telegram de Cleros y bueno, nosotros estamos todo el tiempo trabajando en temas de gobernanza de DAO, así que ahí se están conectados y después en Twitter me pueden seguir a mí, pueden seguir a Cleros, también tenemos una cuenta en español y nada, esos son los lugares para estar conectados. Genial. Y como último comentario, es el chivo de la clase que viene. Acuérdense que estamos en aula abierta, es un ciclo de 4 sesiones, esta fue la segunda. La vez que viene lo vamos a tener a Hoxes hablando sobre gobernanza con experimentación, ¿sí? Participando en Optimism. Así que si les gustó la primera, vayan si no vieron la primera, vayan y véanla. Si les gustó esta, vengan que la próxima también va a estar buenísima. Muchas gracias a todos, muchas gracias Fede de vuelta, un lujo, y cuando quieras te esperamos para que vuelvas a seguir contándonos tus lecciones de la historia para las DAOs. Bueno, hasta la próxima, muchas gracias. Un abrazo grande y gracias a todos por sumarse a la charla.